Hola y bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo crear y trabajar con tablas en LibreOffice. Bien, como sabéis, estoy haciendo una serie de tutoriales para permitir la migración desde el entorno Microsoft Office al entorno LibreOffice. Y estos videotutoriales tienen el objetivo de estar orientados hacia usuarios profesionales y administraciones públicas que exijan un rendimiento avanzado, y en principio vamos a ir cubriendo diferentes áreas. De momento nos habíamos quedado en el tema 1, que era una introducción a las bases de datos, en el que os había mostrado cómo era una base de datos, qué era una consulta, que era una parrilla para generar consultas. Ya he creado un tema y este sería el tema 2, o este es el tema 2 para empezar a trabajar con bases de datos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con bases de datos es que para crear una base de datos, para tener una base de datos, hay que crear una tabla. Sin tabla no hay base de datos. Es así de simple. Sin tabla no hay base de datos. Por tanto, para que haya una base de datos tiene que haber una tabla, y los datos siempre van metidos en la tabla. Diferente es que luego nosotros a la hora de imprimirlos, lo imprimamos de una forma más bonita, menos bonita, imprimamos solo unos datos o luego otros datos. Diferente es que de todos los datos que tenemos imprimamos solamente los que queremos consultar. Diferente es que para introducir esos datos tengamos una pantalla muy bonita, que es como una especie de formulario con sus campos, todo como si fuera un programa informático. Todas esas cosas son diferentes, pero nada tiene que ver con la creación de una base de datos. La creación de una base de datos siempre radica en tener una tabla, y los datos van a la tabla, ¿vale? Entendido esto, lo primero que vamos a hacer es empezar a crear una base de datos. Ya sabéis que cuando arrancamos LibreOffice tenemos esta pantalla de bienvenida que nos permite ir hacia diferentes partes, crear un documento de texto, dibujo, hoja de cálculo, base de datos. Nosotros vamos a ir a base de datos, y cuando nosotros tenemos ya seleccionada la creación de bases de datos, tenemos dos posibilidades, ¿vale? Tenemos la posibilidad de crear una base de datos nueva. Tenemos la posibilidad de crear un archivo, de abrir un archivo de base de datos existente para modificarlo, o tenemos la posibilidad de conectar con una base de datos existente. Como LibreOffice es tan extenso y existen tantas posibilidades, yo de momento voy a ir a las posibilidades más sencillas que se pueden cubrir con esto, que también van a ser muy avanzadas, pero bueno, las principales, y posteriormente podemos ir avanzando en temas concretos como, por ejemplo, cómo conectar con una base de datos existente, etc. ¿De acuerdo? De momento vamos a concentrarnos en crear una base de datos nueva, porque si no sabemos crear una base de datos nueva no tenemos nada. Así que vamos a crear una base de datos nueva. Abrir un archivo de base de datos existente es tan fácil como hacer clic aquí. Yo tendría una lista aquí en usado recientemente, haría clic aquí y yo veo que tengo dos bases de datos, una que le he llamado base de datos 8 y otra que le he llamado base de datos 7. Simplemente haría clic y la cargaría. Pero de momento no vamos a abrir, ya más adelante trabajaremos y modificaremos la base de datos, luego ya más adelante veremos esta opción. De momento vamos a crear una base de datos nueva, y para ello le vamos a dar a siguiente. Cuando nosotros creamos una base de datos nueva, tenemos varias opciones. Y nos dice aquí, decida cómo proceder después de guardar esta base de datos. Dice, quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice. Si registra la base de datos, no registra la base de datos. ¿Qué nos va a permitir registrar la base de datos? Lo que nos va a permitir esta opción al registrar la base de datos es que otras aplicaciones del entorno de LibreOffice, como por ejemplo Writer, tenga acceso a los datos de la base de datos. Y esto es realmente maravilloso porque, por ejemplo, tú te puedes crear una base de datos de clientes y luego combinar esa base de datos con Writer para hacer mailings, es decir, para imprimir cartas automatizadas a todos esos clientes, o no para imprimir cartas, sino para enviar un conjunto masivo de correo electrónico a esos clientes. Y con esto quiero dejar muy claro que el spam es un delito, que el spam está perseguido y que hay gente que han sido condenadas por spam. O sea que si tenéis la idea de crear una base de datos gigantesca para mandar millones de correos electrónicos,
debéis saber que no sé en todos los países del mundo, pero en muchos países del mundo con total seguridad es un delito perseguible por la ley. Por tanto, no lo hagáis. Pero sí que hay empresas que pueden tener 1.000, 2.000, 3.000 clientes o un conjunto potencial de clientes y mandar algunos correos electrónicos de manera moderada y cautelosa sin molestar a nadie. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí me remito a vuestra discreción para que sepáis hacer las cosas bien. Entonces, bueno, eso es lo que te va a permitir registrar la base de datos, que otras aplicaciones de LibreOffice sean capaces de acceder a esa base de datos. Y después tenemos la opción que nos dice, después de guardar el archivo de base de datos, ¿qué quiere hacer? ¿Abrir la base de datos para editarla? ¿O crear tablas usando el asistente para tablas? Bien, yo voy a mostrar de momento lo que es el asistente para tablas, simplemente para que lo veáis por encima y luego vamos a salir de este paso, vamos a cancelar y vamos a crear una base de datos desde cero. Sí, si dejamos marcado esta opción, abrir la base de datos para editarla, significa que vamos a poder entrar en la base de datos para cambiar cosas. ¿Qué cosas? Ya veremos, la longitud de un campo, el tamaño, si es texto, si es número, no entiendo lo que es, no hace falta. Más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, abrir la base de datos para editar, lo único que tendrías que entender es que esto es bueno porque te va a permitir, una vez que has creado la base de datos, modificarla y adecuarla, adaptarla a tu antojo, ¿vale? Si hago clic aquí, en crear tablas usando el asistente de tablas, esto nos va a permitir lanzar un asistente que nos ayudaría a crear una tabla para determinados casos. Bien, si le doy a finalizar, automáticamente podría ya crearme mi base de datos. Vemos que las bases de datos tienen extensión ODB, Open Office Database, de ahí viene, y base de datos de Open Office. Y yo voy a escribir un nombre, voy a seleccionar todo eso. Ya sabéis cómo se hace, se pincha con el cursor en la parte del final del nombre. No voy a quitar la extensión, voy a respetar la extensión que es .odb, todo esto lo voy a respetar, pongo el cursor aquí mismo o aquí mismo, donde sea, y voy a borrar todo esto, voy a crear mi propio nombre, va a ser base de datos 1, y esto me lo voy a llevar a una carpeta que yo ya tengo específicamente creada para LibreOffice, que ahora la veremos aquí. Me voy a ir aquí, efectivamente, aquí la podéis ver, ejercicios LibreOffice, y voy a guardar mi base de datos 1. Le voy a dar, me dice extensión de archivo automático, esto lo voy a dejar guardado, le voy a dar a guardar. Y automáticamente nos va a saltar el asistente. Bien, ¿qué es el asistente? Ya estaríamos dentro de la creación de la base de datos, pero ahora mismo nos va a salir un asistente. Bien, el asistente tiene ya pensado un montón de bases de datos que se pueden dar para diferentes casos concretos, ¿vale? Por ejemplo, para la categoría de negocios o para la categoría personal. A mí el asistente para tablas no me gusta nada. ¿Por qué? Porque me parece imposible que se pueda ya tener pensado un caso concreto para tu vida o para tus necesidades. Yo creo que tu vida y tus necesidades requieren una base de datos específica para ti y que la tienes que crear desde cero, ¿de acuerdo? Pero esto es como el que se compra un piso o se fabrica una casa, es exactamente igual. Si tú te fabricas una casa, te haces el plano como te gusta y te lo haces a tu gusto. Y si te compras un piso, te compras algo que ya está hecho y que más o menos se adecue a tus necesidades. Pues aquí pasa lo mismo con las tablas, con las bases de datos. Tú puedes escoger una que más o menos se adecue a tus necesidades y te quitas de crear una, o puedes crearte la tuya propia. De momento yo estoy mostrando el asistente para que lo veáis. Si yo me voy, yo tengo dos categorías aquí. Si veis, tengo negocios y tengo personal. Si me voy a personal, tengo un montón de bases de datos, y si me voy a negocios tengo un montón de bases de datos. ¿Dónde están esas bases de datos que no se ven? Bueno, una vez que yo haya seleccionado negocios o personal, las tablas de bases de datos están aquí. Yo, por ejemplo, aquí tengo una base de datos para activos, ¿de acuerdo? Pero luego tengo también una para categorías. Estos serían sus campos. Luego tengo otra para contactos. Estos serían sus campos. Luego tengo otras para clientes. Estos serían sus campos. Y luego tengo otra para entregas, empleados, tareas empleadas, eventos, gastos, detalles de factura, facturas, lista de correo, detalles de pedido, pedidos, pagos, productos, proyectos, reservas, proveedores. Por ejemplo, si le doy a proveedores, tengo esto de aquí.
¿Mm? Vemos que los campos disponibles son más. Si hago clic aquí, mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón y muevo el ratón, vemos todos los campos que tiene esta base de datos. Y si hago clic aquí, también me iría a tareas, facturado tiempo y transacciones. ¿De acuerdo? Estas son todas las bases de datos ya predeterminadas que hay para negocios. Y si me voy a personal, pues tengo diferentes bases de datos. En tablas de muestra tengo cuentas y si hago clic aquí, tengo bases de datos para direcciones, para autores, que esto sería por ejemplo para libros, categorías, colecciones de CD, registros, dietas, colecciones de DVD, también podría tener aquí colecciones de DVD, ¿vale? Registros de ejercicio, inventario doméstico, inversiones, biblioteca, película, miniatura, fotografías, plantas y recetas de cocina, ¿de acuerdo? Que aquí tendrías pues todo, ¿eh? ¿Vale? Yo de momento voy a hacer clic en negocios, por ejemplo, y me voy a ir a contactos mismo, que parece una base de datos sencillita, ¿de acuerdo? Y aquí, en contactos, nosotros tenemos ya, cuando hemos seleccionado esta base de datos del asistente, podríamos haber seleccionado otra, ya tenemos seleccionada la categoría, tenemos seleccionada la base de datos que queremos, la tabla que queremos, que en este caso es contactos, y aquí tenemos los campos disponibles. Estos campos no se van a usar ninguno, solamente se van a usar los que metamos aquí. Y podemos meter todos los campos pulsando aquí, clic, y se nos pasa todo de aquí a aquí. Pero si nos arrepentimos y no queremos meter tantos campos porque no necesitamos cosas como, por ejemplo, el estado civil, que nos parece a lo mejor demasiado extensivo para un cliente o para un contacto, pues entonces podemos seleccionar los campos que queramos. Si queremos seleccionar nada más que algunos determinados campos, simplemente haríamos clic aquí, devolveríamos todos estos campos aquí y vamos a seleccionar los que queramos. ¿Cómo lo haríamos? Pues marcamos, por ejemplo, los que nos interesen. Hacemos clic en dirección, que nos va a interesar, y lo pasamos. Hacemos clic en fecha de nacimiento, que nos va a interesar, clic, y lo pasamos. Hacemos clic aquí. Hacemos nombres niños, esto no nos hace falta, no nos interesa. Hacemos clic en ciudad y lo pasamos. Intereses, contactos. Sus intereses personales puede que nos haga falta, hacemos clic y lo pasamos. País o región, puede que nos haga falta, hacemos clic y lo pasamos. Dirección de correo electrónico, ya lo tenemos pasado. Podemos seleccionar varios campos a la vez. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Hacemos clic en un campo, dirección de correo electrónico, pulsamos la tecla control del teclado, no soltamos el dedo de la tecla control del teclado y ahora hacemos clic en los campos que queremos marcar e irán quedando marcados. Campos que nos interesen. Por ejemplo, el número de fax nos interesa, hacemos clic, queda marcado. Sigo manteniendo el dedo puesto en la tecla control del teclado. Hago clic en nombre y quedará marcado. Sigo manteniendo el dedo en la tecla control del teclado, no he quitado el dedo en ningún momento y pulso en apellido y hago clic en apellido y ya se me queda marcado. Ahora voy a soltar la tecla control del teclado y veis que aquí todo esto me ha quedado marcado y si hago clic aquí, ¡zas!, todos estos campos se me pasan de manera automática. Como son muchos, no se ven, hay que darle a la barrita de desplazamiento. Voy a marcar algunas cosas más como el número móvil, notas, número de teléfono, foto no nos va a hacer falta de momento, saludo, voy a seguir bajando abajo, el nombre del cónyuge y el cargo, y el estado o provincia. Ya tengo esto marcado, lo he hecho con la tecla control, como he hecho antes, y le voy a dar aquí para pasar. Y tengo una base de datos que ya estaba creada previamente, pero de la cual solamente voy a pasar determinados campos de la base de datos. Para aquellos que no sepáis lo que es un campo, tendréis que iros al tema anterior en el que ya explicaba, daba una introducción a lo que era una base de datos, que son campos, etc. Bien, una vez que ya hemos hecho esto, ahora le daríamos a siguiente. Y ahora tendremos la posibilidad de editar los nombres de los campos, por si en este campo no queremos que se llame dirección, sino que tenga otro nombre. Podemos, por ejemplo, dirección casa y cambiaría. Veis que si lo cambio aquí, cambia aquí. Yo esto de momento lo voy a borrar, lo voy a dejar. Podríamos editar el nombre del campo. El tipo de campo, que ya nos liaremos más adelante con los tipos de campos que tenemos disponibles en LibreOffice, que son muy potentes. Esto básicamente nos va a permitir decidir si lo que queremos introducir en este campo es texto o números. Esto ya lo veremos, o fechas, u otro tipo de cosas, eso ya lo veremos más adelante.
Entrada requerida es si es absolutamente obligatorio meter algo en ese campo. Si no es absolutamente obligatorio, lo podemos dejar en blanco, le decimos que no. Normalmente siempre vamos a dejar las entradas requeridas en no, excepto en algún caso determinado, que también lo veremos más adelante. Y luego la longitud del campo. La longitud es el número de caracteres que se van a poder introducir en ese campo. En este sentido, yo soy de la escuela antigua, de la escuela del ZX Spectrum, el Commodore y el MSX, en las que los programadores no tenían apenas memoria en las computadoras, no esas bestialidades y burralidades que hay hoy de tener 16 GB de RAM, o de tener 32 GB de RAM, o 64 GB de RAM, que cada vez la RAM es más barata y sale más mejor de precio. Y antiguamente solamente había unos pocos kilobytes, los ordenadores eran calculadoras de bolsillo y los programadores cuando hacían programas los afinaban bastante. Si metes una longitud bestialmente, burralmente enorme, lo que pasará es que la base de datos pues, funcionará, pero no será eficiente, será lenta. Y hombre, a lo mejor tu equipo, que es muy potente, se la come y funciona bien. Pero bases de datos que son muy pesadas, que no son eficientes, es como cuando una persona no está en el peso correcto, pues no puede hacer deporte también, en fin, tiene problemas, ¿no? Lo ideal es tener tu peso correcto y para una base de datos, no me gusta poner este ejemplo, pero bueno, pero es que es lo único que se me ocurre. Lo ideal para una base de datos es que esté a la línea, es decir, que esté en su tamaño perfecto. Porque si tiene una longitud muy grande de caracteres, lo que va a pasar es que a la hora de hacer búsquedas será más lenta. Claro, a lo mejor son unos segundos, pero o menos de décimas, o son décimas de segundo, pero si ya trabajamos en entornos corporativos, en entornos de red, interesa optimizar las bases de datos lo mejor posible, ¿vale? Así que vamos a ponerle una dieta y vamos a hacerla correctamente. Vamos a ponerle con la longitud que nosotros creamos. Si pensamos que 200 caracteres es correcto para la dirección, lo vamos a mantener, pero si pensamos que es demasiado, no pasa nada por quitarle 50 y ponerle 150, o por quitarle 100 y dejarle 100. ¿De acuerdo? Esto es algo que tenemos que hacerlo. Y lo mismo pasaría con los demás campos. Si hago clic en fecha de nacimiento, podría cambiar el nombre del campo, el tipo de campo, si la entrada es requerida. En ciudad lo mismo. Podría cambiar el nombre del campo, el tipo del campo, la entrada requerida, la longitud, todo. Con el número móvil exactamente igual. Aquí vemos que el número móvil es texto. Podemos preguntarnos por qué han seleccionado texto. Bueno, pues porque algunas veces cuando se meten los números de móviles o por ejemplo los números de fax, se utilizan textos porque ponemos un paréntesis, ponemos un guión, por ejemplo. En los códigos postales también algunas veces se puede utilizar texto, ¿de acuerdo? Entonces han querido poner normalmente texto. Si hacemos clic aquí, ¿de acuerdo? Y bajamos con el cursor, vemos cómo se va desplazando la base de datos. Vamos desplazándonos por la base de datos. Vemos, por ejemplo, en notas, que tenemos un tipo de campo, que es long varchar, que es otro tipo de campo de base de datos, que ya explicaremos cada campo para qué sirve. Número de teléfono, todo tienen como texto, ¿vale? Porque así nos van a permitir meter texto y números en el mismo campo. Cuando nosotros seleccionamos número en un campo, como por ejemplo entero, integer, cuando nosotros seleccionamos números significa que nada más que podemos meter números en ese campo. Pero cuando seleccionamos texto significa que podemos meter números y texto. Con lo cual, si para los números de teléfono vamos a tener que seleccionar texto, porque muchas veces vamos a meter un paréntesis para indicar un prefijo, o vamos a tener que poner un guión para separar algunos números de un área o de un código de identificación. Por eso normalmente se suele poner texto. ¿De acuerdo? Bien, entendido ya esto, si nos vamos a siguiente, tenemos siempre que marcar crear una clave principal, que una clave principal es absolutamente fundamental, ¿vale? ¿Qué es una clave principal? Imagínate que tú tienes una tabla y tú vas metiendo cosas en esa tabla. Cada línea de la tabla es un registro de la tabla y la clave es el número de registro. Es decir, tú vas a crear una tabla y lo primero que metas, nombre, dirección, teléfono, será el registro 1. Lo siguiente que metas, nombre, dirección, será el registro 2, y luego el 3, y luego el 4, y luego el 5, y luego el 6. Eso es la clave principal, es el campo de clave principal. Por eso siempre hay que crear una clave principal. Y yo recomiendo marcar autovalor. ¿Por qué? Porque normalmente ese registro se va a incrementar de manera automática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y va a ir automático.
Podrías no marcar autovalor. Si no marcas autovalor, significa que tú vas a querer meter ese número, pero yo no lo recomiendo. Yo prefiero marcar autovalor. Puede que haya casos concretos en los que no queráis el autovalor y prefiráis meterlo, ¿vale? A mano. Pero de momento yo voy a marcar autovalor. Como esto es una introducción general, vamos a verlo. Posteriormente ya crearemos una base de datos concreta e inclusive dejo la puerta abierta para hacer nuevos tutoriales sobre creación de base de datos con entornos más concretos y momentos en los que a lo mejor no queramos crear un autovalor, ¿vale? Pero de momento vamos a ir a lo principal, ¿eh? Vamos a dejar marcado crear una clave principal y vamos a dejar marcado autovalor. Le damos a siguiente. ¿Qué nombre desea para la tabla? Recordemos que a mí me gustaba una buena anotación y yo cuando creo tablas o consultas o lo que sea siempre le indico primero tabla guión contactos, ¿vale? Porque si no, si nada más que dejo esta parte, contactos, luego ya cuando esté trabajando con esto, ya no sé si estoy trabajando con tablas, con consultas, sí. LibreOffice vemos que aquí en la parte izquierda lo organiza todo muy bien. Aquí irían las tablas, aquí las consultas, aquí los formularios, aquí los informes. Pero me gusta utilizar, soy maniático en ese sentido y meticuloso. Me gusta utilizar una anotación correcta, ¿de acuerdo? Así que voy a escribir tabla-contactos, ¿eh? Y nos pregunta qué quiere hacer a continuación. Insertar datos inmediatamente, modificar el diseño de la tabla o crear un formulario basado en esta tabla. Nosotros vamos a ir directamente a insertar datos inmediatamente porque no vamos a trabajar con formularios ahora ni tampoco vamos a modificar el diseño. Ya lo hemos estado tocando antes. Le damos a finalizar y automáticamente ya tenemos la tabla contactos creado. Vemos que si nos vamos a consultas no tenemos nada, si nos vamos a formularios no tenemos nada porque no hemos hecho nada, y si nos vamos a informes no tenemos nada en informes porque no hemos hecho nada, ¿eh? Si me voy a tablas sí que tengo la tabla contactos y como veis he realizado una buena anotación y la tengo perfectamente identificada. Bien, voy a hacer clic aquí en la tabla contactos y veríamos que ya tenemos la tabla contactos creada, ¿eh? Y vemos una serie de campos. El ID, que es la clave principal, que es este campo, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos campos como dirección, fecha de nacimiento, ciudad, intereses, contactos, país o región, dirección de correo electrónico, número de fax, nombre, apellido, número móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo hemos creado, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que ya hemos hecho esto, estaríamos en la capacidad de poder introducir datos de la base de datos, ¿de acuerdo? Pero yo de momento voy a cerrar esta ventana y voy a editar esta tabla, por si quisiera cambiar los campos de esta tabla. Para editarla simplemente tendría que hacer clic en ella, botón derecho del ratón y me iría a editar. Y aquí tendría una vista diferente en la que podría modificar los campos de esta tabla. Por ejemplo, el campo dirección, si hago clic aquí podría cambiarle el nombre. ¿Veis que puedo escribir cosas? Voy a borrarlo. Podría cambiar el nombre y si hago clic aquí podría elegir el tipo de variable, es decir, el tipo de campo que es. Si es texto, si es decimal, si es entero, etc. Y aquí podría poner inclusive unas notas que me digan o que me ayuden a identificar para qué es este campo. Aquí podría poner dirección del contacto, por ejemplo, y ya está, ¿eh? Una manera cómoda y a la vieja usanza y a la vieja escuela de desplazarse por los campos de base de datos es pulsando la tecla tabulador. Si yo pulso la tecla tabulador, voy avanzando por los campos, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir, pulsando la tecla tabulador del teclado, ir avanzando antes que haciendo clic aquí o allí o allí. Bien, una vez que ya tengo hecho esto, por ejemplo, si yo me voy aquí a dirección, vemos que aquí abajo tengo propiedades del campo que puedo cambiar, entrada requerida. Veo que la longitud serán de unos 200 caracteres. Podría meterle ya un valor predeterminado y podría cambiar inclusive su formato si hago clic aquí, ¿de acuerdo? Y me podría permitir dónde se alinea este campo, si a la izquierda o hacia la derecha, y qué formato tiene, si es de texto, si el español es español de España, etcétera, Si fueran de números podríamos, si hubiera metido números, podría meter decimales, ceros a la izquierda, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a darle a cancelar, voy a darle a cerrar aquí, no voy a modificar, voy a decirle que no porque no quiero guardar estos datos,
¿De acuerdo? Y en principio ya habéis visto una introducción general a lo que es crear una tabla de base, una base de datos, la tabla de una base de datos con el asistente. Ahora vamos a concentrarnos en crear una tabla concreta para un caso determinado, en este caso sería una tabla de clientes, vamos a crear una tabla de clientes, una tabla sencilla, pero con la que vamos a aprender a introducir datos en la tabla y a crear la tabla desde cero, diseñarla y planearla. Y también vamos a trabajar y a explicar perfectamente cómo se crea una tabla explicando cada tipo de campo en detalle y en profundidad que se puede tener en cuenta y que se puede utilizar para la creación de tablas en LibreOffice.